Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Vamos a iniciar y retomar nuevamente el tema que hemos estado tratando. Alguien, mis hermanos, que ustedes recuerden sobre el tema que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan qué es el tema que estamos tratando? Pero antes de ello también, por ahí el domingo yo les di un tema diferente, porque era un extra más, puesto que mi guardia la comencé hasta el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran todavía aportar o comentar respecto del estudio del domingo? Si no es así, bueno, pues entonces voy a retomar en este estudio. Y bueno, ¿cuál es el tema que tratábamos? Bueno, Inicio de los cristianismo. sí, estábamos tratando el cristianismo, pero no básicamente el cristianismo. Empezamos con lo que son las religiones abrámicas, es decir, para llegar no al cristianismo, mis hermanos, realmente. Yo quiero que lleguemos a lo que somos hoy, lo que somos como testigos de Jesús, porque a final de cuentas, miren, no importa todas las religiones que haya, si son las verdaderas o no las son, si te llevan y te salvan o no te salvan. Lo que importa es lo que cada uno de nosotros está haciendo o podrá hacer para poder alcanzar esa promesa, para poder trascender, porque de nada sirve que si nosotros pertenecemos a una u otra, o no sé, cualquier religión, o somos ateos completamente, pero a final del día, mis hermanos, lo importante es qué va a pasar con nosotros después de la muerte. Hoy ya sabemos que vamos a vivir un determinado tiempo y que si nada sucede, pues el día de mañana vemos un nuevo día. Tal vez ya no lo veamos, tal vez se acabó nuestra jornada, pero para algunos eso pareciera ser que es el final. Hasta ahí llegamos ya no hay más, ya llegamos, ¿no? Pero ¿será eso? Si hay algo más, y si hay algo más, tendremos la oportunidad de participar, y a lo mejor sí hay, y nosotros nos vamos a dar cuenta demasiado tarde que pudimos haber estado ahí y no lo hicimos, y que era algo tan simple, tan sencillo como tal vez llamar a una puerta, contestar un sí, aceptar algo, cualquier cosa, y que nosotros no fuimos capaces de hacerlo porque no lo sabíamos, porque nos engañaron, porque nunca nos preocupamos por eso, por algunas otras circunstancias. Pero lo que importa son los hechos, lo que importa es lo que hoy vivimos y lo que vamos a vivir. De hecho, ya el pasado, pues no importa, que lo que fuimos ni nada de eso ya no tiene. Pero entonces hoy precisamente, y puesto que esa es nuestra intención de poder tener esa llave para poder trascender, por eso es que lo que importa es qué somos hoy. Así que aquí, como tengo en la lista, la primera que tengo, que obviamente empieza con A, es Alejandra Jiménez. Alejandra Jiménez, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? Va a ser con ustedes. Dios te bendiga. Pues, ¿quién soy yo? Sí, Pues, o quiénes somos en general. Estamos reunidos y me refiero precisamente a ello. Pues estamos buscando la forma correcta de hacer las cosas, tal como lo hizo y nos mostró nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, hacerlo tal como Él, cumplir los mandamientos principales de nuestro Dios, que es amarlo a Él y amar a nuestro prójimo.
tratar de cumplir con eso para poder alcanzar pues no morir, no morir y continuar, ser transformados y continuar. Sí, es correcto. Sin embargo, la pregunta que te hago es que ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú? Pues no sé, una persona que quiere eso, que busca transformarse, que busca mejorar. Acuérdate que tenemos un nombre, perdón que te interrumpa, tenemos un nombre y tú lo recibiste no hace mucho. ¿Qué nombre recibiste? ¿Sí recuerdas ese día? El día de mi bautizo. Exacto. Pues somos hijos de Dios. Somos jesucristianos, somos testigos de Jesús. Esa es la iglesia en la que militamos y esa es la identidad que tenemos ante los hombres, pero también ya es una nueva identidad que tenemos ante nuestro Dios. Ciertamente todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero tenemos ahora un pacto, un acercamiento y una identidad directa para con nuestro Dios, y eso es lo que nos identifica y también nos identifica con todos los demás, y somos testigos de Jesús. Que no se nos olvide, porque, bueno, lo decidimos por voluntad personal. A lo mejor quisiéramos haber sido, no sé, alguna otra denominación, y pues créanlo que también podríamos haber aceptado. Hay miles, prácticamente hay miles en donde podíamos estar, pero nosotros decidimos ser testigos de Jesús. Algunos todavía no, que espero que también puedan acompañarnos en este viaje, en esta aventura de la vida, como testigos de Jesús. Bueno, bien, mi hermana, gracias por tu intervención. De Ángel Ruiz, creo que debe de ser Erika, es correcto. Yo no los veo la lista nada más de las, pero es Erika, o quién está como Ángel Rodríguez. Sí, manito, soy yo. Ah, bueno, bien, gracias, ya me lo voy aprendiendo. Bueno, para ti es la siguiente pregunta, y que te puede ayudar también la que sigue, que es nuestra hermana Maribel. ¿Se acuerdan, de acuerdo al estudio que he dado al tema, cuál es la línea de la creación de testigos de Jesús? ¿Me lo pueden describir así de una manera lineal y secuencial? ¿Cómo es que hoy nosotros somos? ¿Desde dónde llegamos? ¿Desde dónde venimos, perdón? ¿Y cómo llegamos? Bueno, testigos de Jesús, nuestro nombre es porque tratamos de llevar las enseñanzas que Jesús pues nos mostró, ¿no? En su andar por la tierra. Sí, pero ¿cómo llegamos? ¿Cuál fue la evolución para que hoy se creara esa iglesia de testigos de Jesús a la que pertenecemos? Desde su origen. Lo hemos visto en esta serie de estudios. A ver, Maribel. Bueno, esta congregación la formó Ramón Flores, que él perteneció a los Testigos de Jehová. No sé en qué año realmente se formó, no lo ignoro, lo reconozco. Correcto. Pero él formó esta congregación junto con otras personas, ¿verdad? Y la denominó Congregación Universal Mesiánica Testigos de Jesús. Y estamos registrados ante la Secretaría de Gobernación, todos los que, ya ni recuerdo el año en el que se conformó legalmente la congregación. Bueno, eso todos no importa los que mucho. en ese momento vivían y vivimos, estamos registrados ante la Secretaría de Gobernación como pertenecientes a esta iglesia. Bueno, llevas dos, porque en realidad es una sucesión
de aproximadamente unos 12, 14. Son 15, vamos a decir así, fragmentos desde que se gestó la formación de esta congregación, desde su origen, más origen, valga la expresión. Tú hasta ahorita dijiste nada más dos. Que pues cuando yo me bauticé fue hace 62 años. Bueno, para que tengas una idea, su origen se remonta aproximadamente unos 2000, no, unos 5000 años. Bueno, yo sé que de la promesa de Abraham. Ajá, Abraham. De la promesa de Abraham vino hacia su nieto Jacob, de ahí se formaron las 12 tribus de Israel, correcto. después el pueblo judío, Jesús y sus 12 discípulos, y se forma la primera iglesia cristiana. 1500 años después, la iglesia se divide en católica, cristiana y ortodoxa. Ajá, correcto. ¿Y qué más? Ya. Bueno, a ver, ok. A ver, una mano levantada, nuestro hermano Ricardo Guerrero Polita también le quiere participar, adelante. Sí, adelante, lo escuchamos. Polita, Ricardo. Lo va a hacer con ustedes. Que Dios te bendiga. Es que te algué la mano, pero ya lo bien, Maribel. Ajá. Así es. Sí. Y bueno, testigos de Jesús, como ya dijo Ramón, de Jehová, y obviamente se da cuenta que nosotros tenemos un pacto con Jesús. Entonces, y ahí es testigo de Jesucristo. Antes era testigo de Jesús y de Cristo. Era el cristiano de Cristo. O sea, era el hermano de Jesús. Pero le quitaron esa parte y así era antes el hombre. Pero más que nada, era testigo. O sea, el testigo no somos oculares, somos como los peritos. Sabemos, creemos, entendemos, Dios entendemos. No somos testigos oculares. Ahora sí, como dice el no lo vivimos, pero sí, por las escrituras, creemos, por creer verdaderamente en Cristo, somos testigos, o peritos, el perito va y sabe cómo adaptarse. Es el testigo que testifica realmente somos nosotros. En haber estado en ese momento, somos testigos. Bien. Eso es lo que... Bien, Polita, efectivamente, sí, muy amable, gracias. Gracias, sí. Bueno, la pregunta es referida precisamente a este tema que estamos viendo, que es la evolución de las religiones abrámicas, y que efectivamente hay que recordar así rápidamente la sucesión de la línea de sucesos es la siguiente. En Abraham escucha a Dios y Dios le hace una promesa a Abraham, y de esa promesa hay que recordar que hay dos promesas para sus hijos. Uno es para Ismael y la otra es para Isaac, sus hijos. Bueno, entonces la promesa sigue para Isaac. Isaac pues continúa en su línea con Jacobo o Jacob, y cambia su nombre por Israel, y de Israel nacen las 12 tribus, que en sus 12 hijos. Hasta ahí es la conformación de esa nación. Luego viene el rey David, donde se conforma como un pueblo, como una ciudad, como un reino. Y David lo menciono precisamente porque de él desciende Jesucristo, Jesús de Nazaret. David le da el reino a Salomón. Con Salomón precisamente viene un gran problema, donde pues algunos problemas que ya lo vimos ahí en estudios anteriores sobre el judaísmo,
el pueblo se divide en dos y de ahí se dividen las tribus en 10 y 2. Las dos tribus que quedan, la de Judá y la de Benjamín, forman lo que después sería el judaísmo, en donde precisamente nace esa otra religión abrámica que es el judaísmo. Dentro del judaísmo, mucho tiempo después nace un profeta, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret con una nueva doctrina que él dice se autodenomina como Hijo de Dios venido del reino de los cielos, con un mensaje que es el del Evangelio, y bajo la doctrina del Evangelio se pues forma prácticamente lo que es el cristianismo, pero solamente como doctrina. Hay que recordar que él, precisamente como comenta nuestra hermana, con sus 12 discípulos empieza la predicación y empieza a dar a conocer el mensaje de manera universal. De esta manera, dentro del seno de Roma, que era el imperio más grande, pues ahí viene precisamente con Constantino, que proclama el cristianismo como la religión oficial del imperio romano, y podemos establecer que ya se establece una religión ya formal y bueno, pues por decreto. Dentro de esa religión, ahí el cristianismo para esta época se divide precisamente en dos, en ortodoxo y en católico básicamente, o cristiano. Dentro del catolicismo, bueno, después viene una separación que con Lutero y otros más, Calvino, etcétera, y se crea lo que se le conoce como el movimiento protestante o protestantismo. Dentro del protestantismo pues da origen a un sinfín de congregaciones o de sectas, de iglesias derivadas de la Iglesia Católica, y dentro de ese mundo de iglesias que se formaron, se forma una en particular que es los Testigos de Jehová. Y ahí en los Testigos de Jehová pertenece un hombre, uno de sus elementos, que es precisamente nuestro hermano Ramón, quien juntamente, como lo afirmaron, con otros crea esta congregación de Testigos de Jesús, y que pues así ciertamente como nuestra hermana Polita, nuestra hermana Maribel pues, lo describieron muy bien. Ya después haremos un estudio para identificarnos y que tengamos bien firmes lo que somos, nuestra familia, nuestro origen, y que sepamos a ciencia cierta y tengamos bien seguros nuestra identidad. Bien, gracias mis hermanas. Muy bien, ahora nos quedamos dentro de este estudio, o más bien continuamos con esto como lo están viendo ahí en la gráfica, la evolución del cristianismo. Y la evolución del cristianismo la vamos a encontrar en un documento dentro de la Biblia que lo podemos considerar como el documento oficial, y es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto es muy importante porque además de que hay cierta documentación no bíblica, como los escritos de Josefo y las historias de Roma y muchas otras cosas que ya nos las han mencionado en otros estudios nuestros hermanos, podríamos conocer la evolución del cristianismo. Pero en particular lo más importante es que el libro de los Hechos lo describe perfectamente bien y de una manera muy puntual. Aquí al respecto, bueno, ¿quién sabe quién es el autor del libro de los Hechos? Janet, te toca. Yo les pregunto a mis hermanos Pablo. de acuerdo a la lista que tenga. Pablo. No, no es Pablo. A ver, no, perdón, no era Janet, le toca a Noemí porque ya contestó su hermana. A ver, Noemí, ¿sabes quién es el autor del libro de los Hechos? A ver, que te ayude tu sobrina Raquel Olayo.
Ya por ahí nuestra hermana Alejandra lo puso en un mensaje. Efectivamente es Lucas. Hay que recordar que Lucas es el autor del libro de los Hechos. Esto es muy importante porque, mis hermanos, ¿qué tanto conocemos de Lucas? Tal vez es muy poco lo que se conoce. Para empezar, miren, Lucas ni siquiera era de los 12 discípulos de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Él no anduvo con Jesús de Nazaret. Por lo tanto, no recibió directamente la... Es más, Lucas ni siquiera era judío. Según la tradición y lo que se conoce de Lucas, es él parece ser que era originario de Siria, por allá de Filipos, que después fue a visitarla, de Asia Menor, y que pues no era judío. Él se dice que era médico de profesión, como de alguna manera Pablo, precisamente, que lo acompañó en sus viajes y muy cercano a él, a Pablo de Tarso, pues lo describe como un médico, y de hecho en Colosenses 4:14 lo llama como su querido médico. Así que esto es muy importante porque tanto Pablo como Lucas no estuvieron con Jesucristo. Pero aquí vamos a ver que Lucas hizo básicamente dos obras. Esas dos obras que hizo son el Evangelio, el tercer Evangelio, que es el Evangelio de Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, como está precisamente aquí, Hechos de los Apóstoles. Ya estábamos nosotros analizando el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero lo importante de todo esto es que entendamos que Lucas no estaba básicamente influenciado por nuestro Señor Jesucristo, puesto que él no fue testigo ocular, no anduvo con él, y tampoco Pablo tampoco estuvo con Jesucristo, así que los dos, ellos no tuvieron contacto con él. Entonces les tocó, como están por ahí en Hechos 1:1, o más bien, si nosotros leemos en Lucas, a ver, alguien que tenga Biblia puede leernos Lucas 1:1 al 4. Muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Bien, ¿Okay? hasta ahí nada más. Sí, miren, el mismo Lucas, ahí en su evangelio, comienza con estas frases. Dice, él afirma que ya hay quienes han escrito y que han tratado de acomodar todo lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, cómo lo vivieron. Y él afirma que él atendió a quienes sí fueron testigos, a quienes ellos estuvieron con contacto con Jesucristo y recibieron la enseñanza directamente. Ahora, él dice, y como dice en el versículo 3, que me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo,
Obviamente este evangelio va dirigido a Teófilo, para que él conozca todo lo que pasó respecto de nuestro Señor Jesucristo, conozca el evangelio de Jesucristo. Como él dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esto me parece muy interesante, mis hermanos, porque precisamente la labor que nosotros hacemos es una labor muy parecida a la de Lucas, ¿sí? Nosotros, como bien afirmaba nuestra hermana Polita, sí, nos denominamos testigos de Jesús, pero no somos ningunos testigos porque no anduvimos con Él. Así dice nuestra hermana Verónica, pues no estuvimos ahí, pero sí también nos hemos dedicado, como dice Lucas, a investigar con diligencia, a estudiar, a analizar, y pues con todo eso, con el deseo, con el propósito de darlo a conocer a quienes quieran instruirse en la doctrina del Evangelio, que quieran conocer las promesas de nuestro Dios a través de Jesucristo. Entonces, desde su origen mismo, es la misma labor que hoy hacemos. Ojo con esto, mis hermanos, porque estoy hablando de hace 2000 años, cuando todavía ni había cristianismo, ni había iglesias, no había nada. Apenas estaba naciendo. Y hoy en día, que somos millones y millones de cristianos, pero que la mayoría a veces ni siquiera sabemos qué somos, bueno, pues es conveniente que veamos la similitud entre el origen y lo que hoy somos. Así que bueno, pasándonos precisamente a la gráfica que tengo aquí en la presentación, que es el libro de los Hechos 1 a 1, aquí precisamente habla igual que en su evangelio, en donde dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, le está diciendo que escribió el evangelio. Ese es el primer tratado. Así que el siguiente tratado que sigue es este libro de los Hechos. Básicamente es la misma obra. Vamos a decir que la parte 1 es el evangelio de Lucas y la parte 2 el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que pasamos pues al versículo 7-8 del primer capítulo, en donde dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, esto, mis hermanos, es básicamente lo que ya habíamos comentado en el estudio anterior, en el tema que estábamos viendo, o esta parte en donde lo que nos toca a nosotros es entender el propósito que Dios quiere que nosotros hagamos para poder alcanzar su promesa, y no que nosotros intentemos tal vez conocer algo más allá, que tan de moda está, de decir cuándo va a venir el Señor, cuándo se van a acabar, quiénes van a ir, quiénes no van a ir, etc. Dentro de todo ello, lo importante no es saber eso, sino saber cuál es la obra que en particular cada uno de nosotros ha de hacer. Y eso es lo que le dice Lucas a Teófilo, que no se preocupe por saber, como dice, los tiempos o las sazones o los motivos de Dios para lo que hizo o no lo hizo, ¿sí? Pero lo importante es lo que sigue: recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces tendremos la categoría de testigos. Y bueno, nosotros podemos decir que somos testigos y ya tendremos el poder. ¿Qué dicen? A ver, Salomé Picasso, ¿tú crees que ya como somos testigos de Jesús podemos tener el poder? Pues si nos lo proponemos, yo creo que sí. Bueno, ahorita vamos a ver si es eso. Más bien te voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdas en el estudio anterior con cuántos comenzó el cristianismo? ¿Con cuántas personas y qué hacían en sus reuniones? ¿Qué se dedicaban a hacer?
los primeros cristianos, y más o menos cuántos eran, ¿te acuerdas? Ay, pues, así con veracidad, ¿no? Serían como 5,000. A ver, ¿qué dice ahí Hechos 1, 13 al 15? Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa, donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Eran, bueno, los 11 discípulos y las mujeres. Ajá, no sé si lees ahí en la presentación, si la alcanzas a ver, o en tu Biblia, por ahí entre paréntesis al final dice la cantidad aproximada que... Bueno, aquí no, déjame ver la otra Biblia que tengo aquí, pero estoy en la... Bueno, en la católica. déjalo, mana, yo te lo digo, ahí ya lo tiene en la presentación. Dice, y los reunidos eran como 120 en número. Ah, sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, la iglesia de Jesucristo comenzó con ellos, aproximadamente 120. ¿Y qué era lo que hacían? Pues solamente se dedicaban a la oración y al ruego. Y qué curioso que para muchas iglesias hoy día, pues tanto y parece que estamos en la misma, igualita la misma situación. Para entonces, ellos no tenían ningún poder del Espíritu Santo, no habían llegado, estaban con miedo porque pues eran perseguidos tanto por los romanos como por los judíos, y ellos estaban temerosos y estaban juntos ahí. Bueno, eso precisamente más adelante, bueno, en Hechos 2 del 36 al 41 se lo leo para que vayamos rápido, y prácticamente esto es como un resumen de lo anterior. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense la evolución que tiene la iglesia. Eran como 120 personas reunidas ahí, temerosos porque eran perseguidos. Pasó algún tiempo, dieron el mensaje como nuestro Señor Jesucristo se los dijo. Para esto, obviamente me estoy pasando algunas partes. Ya habían recibido poder del Espíritu Santo. Ese poder, a través de ese poder, más que nada era para que dieran el mensaje, así como nuestro Señor Jesucristo se los dijo. Y el mensaje que dan, o que aparece aquí en esta parte, es que les predican que a quien crucificaron, a quien lo mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, es decir, le ha dado un lugar especial. Entonces esto dice que cuando lo escucharon, ciertamente no se los dijeron así. Traten de imaginarse, mis hermanos, la pasión, la intensidad que ponían en sus palabras, cómo lo predicaban, que llegó hasta el corazón de esas personas que no creían, que no sé en qué condiciones estaban,
pero debe de haber sido algo impactante lo que escucharon, de tal manera que dice aquí que se compungieron de corazón, es decir, se angustiaron, tuvieron temor, miedo, y entonces le dijeron a Pedro y bueno, a los otros apóstoles que estaban ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Ya estaban dispuestos a lo que fuera. Entonces Pedro les dice lo que muchas veces nosotros tal vez escuchamos y tal vez lo hemos dicho a otras personas: arrepiéntanse y bautícense, ¿sí?, para ser perdonados de los pecados. Pero aquí les dice: recibiréis no el poder del Espíritu Santo, como Lucas o en el otro decía que lo recibirían, sino que les dice que recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, ¿sí? Aquí no está diciendo que van a recibir ningún poder los que se bauticen. Van a recibir un don, un regalo, y ese regalo no es otra cosa más que la promesa. Es el Evangelio de Jesucristo. Así que, mis hermanos, y a la pregunta que hacía, no recibimos ningún poder del Espíritu Santo, así que no podemos hacer absolutamente ningún milagro. Y quien afirme lo contrario, pues no sé de dónde lo sacaría. Entonces, bueno, esto es que este es el mensaje, y a través de este mensaje dice que se añadieron como 3,000 personas. Entonces decía el otro día, ya para esta época ya van 3,120. Y pasamos al otro que vimos más adelante, ya por ahí del capítulo 4, que pasan muchas cosas. Y dice en el capítulo 4, del 1 al 4: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora empezaron 120, luego se anexaron 3,000, y ahora por ahí había otros como 5,000. Pero ojo, esos 120 que empezaron, pues básicamente era con temor, con miedo y una orden de Jesucristo que estuvieran juntos. Ahora bien, esos 3,000 que se anexaron recibieron un mensaje fuerte, en donde se les hacía ver que ellos fueron quienes sacrificaron a Jesucristo y que Él ahora tenía el poder. Pero ahora el testimonio que dan es sobre ellos mismos. Tuvieron que pasar por la cárcel, sufrieron persecución, y sobre ello entonces atrajeron o proselitaron como 5,000. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo lo había advertido. Había dicho que no era cosa fácil. En primer lugar, bueno, entra el hacerle ver a la persona su estado en el que está. Eso resultaría pues relativamente a veces sencillo, porque hacer sentir culpable a una persona no es muy difícil, sobre todo cuando es culpable. Pero el siguiente paso para hacer más efectiva la predicación, dice que tuvieron que sufrir la prisión, ¿sí? Tuvieron que estar en la cárcel, y sobre esa persecución proselitaron como 5,000. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos que nuestra labor sea más efectiva, hay que sufrirle más, mis hermanos. Entonces, esto es importante porque esa es la evolución como ha ido creciendo el cristianismo. Mucho ojo con lo que hoy en día más o menos pasa y que es muy parecido. Vamos a ver ahora, y que creo que hasta aquí llegamos, y pues el tiempo se me está agotando, pero pues esto va a ser para que arranquemos de nuevo con este tema.
En Hechos 4 del 34 al 35 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que encontraron una manera de poder subsistir y de que pudieran con un éxito permanecer como iglesia, es decir, como una reunión, que es lo que quiere decir iglesia, ¿no? Entonces, aquí perdón, ¿sí? ¿Alguien? Es que Vero de hace rato levantó la mano. Perdón, es que no había visto la manita. A ver, adelante, Vero. Gracias, bueno, yo también estaba pensando en ti mucho cuando hablamos por teléfono o así, que nos visitamos en el celular y es, bueno, yo quería aportar algo interesante. Bueno, no sé si sea interesante para las personas, pues, o sea, no todo es interesante lo que platico, ¿verdad? Yo pienso. Pero bueno, sí me gustó este tema de cómo inició el cristianismo, y pues para mí fue, o sea, una historia, o sea, de que yo ya lo había leído en la Biblia, o sea, empezó por desde Génesis, yo pienso, ¿no? Porque pues siempre estamos viendo Génesis y siempre estamos, todo, pues, es el primer capítulo de la Biblia, entonces pues para mí desde ahí empezó, porque todo lo de Eva y lo de Adán, pues nosotros sabemos, los cristianos, como usted dice, hermano capitán, hermano jefe coronado, y pues pienso que Adán fue un hombre muy importante para los cristianos, o sea, por ejemplo, en Buda no ven a Adán, o otros como los de la India no creo que vean a Adán, y nosotros sí lo vemos. O sea, esa es una aportación, gracias. Bien, sí, efectivamente, pues tenemos esas historias y ya las hemos analizado. Bien, gracias, Verónica. A ver, adelante, Polita. Sí, te escuchamos ya para cerrar. Sí, mi hermana, no, es que estoy viendo este texto que dice que ninguno era necesitado, se repartían entre ellos, pero en este caso no sé, si me viene la idea, ¿no? Pues los sostenían a los apóstoles. Ajá. Y pues yo recuerdo, ¿no? Que eso no lo veía ni Pablo, porque decía que no trabaja en su vida, que él hacía campañas de tiendas, ¿no? Tiendas. Ajá. Trabajaba y le daban ofrendas. Así es. Esa ofrenda le conseguían, o sea, una cantidad exacta que tenía que dar. Y aquí pues veo que casas, y luego de ahí toman los que tienen que dar esto, terreno y eso. Ajá. Que las casas se las daban y según las necesidades de los apóstoles se los ponían. Entonces de ahí deben sacar que mantener a los pastores, pero pues en cierta manera pues viendo esto no hay problema. Ajá. Sí. No hay problema que les dejen. Claro. Pero depende a que los utilicen o cómo sea la aportación y de qué manera. Yo creo, porque de ahí veo que si les daban, Sí. como si lo mantenían, si lo andaban repartiendo. Digo, el mensaje, estaban dando. Eso yo no lo había leído, esta parte no la había leído. Sí. Entonces, Sí. me impacta esto, ¿no? Sí. De esta manera, porque estaban haciendo un trabajo bien. Sí, mira, Polita, y todos... A ver, explícame. Sí, miren, la idea de esto es que nosotros podamos entender cómo evolucionó, pero de una manera bien puntual. Porque a veces no somos capaces de imaginarnos cómo es que llegó a ser lo que es hoy la iglesia cristiana y por qué llegamos a donde estamos. Cómo evolucionó, cómo fue. Es muy interesante. Yo por eso escogí, y me parece uno de los documentos más importantes de la Biblia, este libro de los Hechos, porque
narra con mucha puntualidad el día con día que ellos vivieron y cómo le hicieron, y que a final de cuentas tiene muchos parecidos con lo que hoy en algunas de las iglesias se sigue haciendo. Y bueno, ya en otras ocasiones se han tomado temas, pero como que se toma así un pedacito de uno, otro pedacito de otro pedacito de otro, y no se lleva un análisis secuencial en particular de esto que es realmente historia, la historia nuestra, la historia de nuestra congregación. Voy quizás vaya un poco lento, y me pareció hacer este enlace con lo que estamos haciendo, un recordatorio. No creo que sea pérdida de tiempo, pero pues vamos a seguir adelante y viendo algunos detalles que pues miren, la verdad es que sí nos van a sorprender. Bueno, vamos a continuar el domingo y luego el miércoles. Que Jehová les bendiga y les guarde.